Es la hora de Panorama, información veraz, análisis serio y opinión calificada en torno a la actualidad de Medellín y Antioquia. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. Bienvenidos. 12 del mediodía en punto, aquí estamos en los 790 de Munera Isman Radio para presentar Panorama, información, opinión y análisis. Hoy sábado, 1 de abril, Día del Operador de Audio en nuestro país, fecha que se cumple gracias al homenaje que pidió para la fuerza y la voz callada de la radio don Óscar Hernández Machete, uno de los operadores tradicionales de la cadena colega Todelar. Para Johan Ortiz, que nos acompaña siempre en la parte técnica, allí en la consola multiplicadora de sonido, un abrazo y un feliz día, que le vaya muy bien, porque gracias a ellos podemos llegar con este sonido claritico a todo el departamento de Antioquia y a todos sus hogares y también al mundo a través del Real Audio. Ya estamos listos los periodistas, analistas, ya tenemos cubrimiento por fuera de esta cabina, porque a esta hora en todo el país se lleva a cabo una marcha protestando contra el gobierno Santos y la corrupción, y ya tenemos invitados sobre ese tema. 12 del mediodía, 1 minuto, este es Panorama, información, opinión y análisis. Panorama Nacional, porque somos país. 12 del mediodía, 1 minuto, vamos a ir a las calles de Medellín. A esta hora llega al Parque de las Luces la marcha en el departamento de Antioquia que se hace en la ciudad de Medellín. Daniel Echeverri es politólogo, también hace parte de nuestra mesa de trabajo, nos ha acompañado en varios programas. Daniel, ¿cómo concluye a esta hora o avanza más bien la marcha aquí en Medellín? Buenas tardes. Aló, Jorge, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo avanza y más o menos qué porcentaje de gente se tiene que camina a esta hora por las calles de Medellín? No, Jorge, pues es muy difícil dar un estimado de cuántos asistentes hay en la marcha. Lo único que le puedo decir es que ha sido muy concurrida. Le cuento mi anécdota personal. Yo vivo en la frontera y varias personas se ofrecieron a llevarme. Multitudinaria, hasta ahora está entrando el expresidente Álvaro Uribe, y si usted lo dispone, aquí tengo a mi lado al representante Federico Hoyos. Sí, señor, vamos entonces a dialogar con el representante a la Cámara por el Centro Democrático aquí en el departamento de Antioquia, Federico Hoyos. Federico, buenas tardes, bienvenido a Panorama aquí en Munera Isman Radio. ¿Y qué balance hace de esta marcha? Hemos visto imágenes a través de las redes sociales y a través de la televisión de algunos medios que no son uribistas, como las Dos Orillas, transmitiendo en directo desde Bogotá, y La Silla Vacía, con muy buena asistencia de pública en la capital del país. ¿Qué balance hace usted aquí en Medellín, Federico? Buenas tardes. Jorge, bueno, muy buenos días a usted, a la audiencia, a toda la mesa de trabajo, a los analistas. Hombre, el balance es absolutamente positivo. Arrancamos a caminar desde el teatro Pablo Tobón, la gente ni se veía ni para atrás ni para adelante del río humano que hay, y lo que yo más destaco, el respeto, el civismo de las personas, cero graffiti, cero basura en el piso, cero violencia, una marcha cívica, democrática, amplia y cultural. Esto es muy bueno para la democracia, esto es muy bueno para la democracia, y ojalá el presidente de la República y el gobierno no hagan caso omiso al mensaje masivo que se está mandando hoy en las calles del país. Y también se aprovecha esta oportunidad para enviarle un mensaje de apoyo al vecino país que sufre por estos días una antidemocracia ya incluso señalada por la propia fiscal. Absolutamente, Jorge. Yo creo que es un despropósito que ahora, con el derrumbe definitivo de la democracia en Venezuela y con la instauración oficial de la dictadura, el gobierno de Colombia no retire definitivamente el embajador de Colombia en Venezuela. Creo que estas manifestaciones tienen que hacer que el gobierno replantee su política exterior, su política económica y la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno no le puede dar respaldo a esta manifestación ciudadana masiva, democrática y pacífica. Representante, aproximadamente ¿cuántas personas se puede decir que marcharon en Medellín? Porque yo el número que le diga le va a quedar muy mal. Yo lo único que le digo es lo siguiente en la descripción gráfica. Yo salí del Pablo Tobón Uribe, más o menos una cuadra abajo del Pablo Tobón Uribe. Desde el punto donde yo estaba cuando arranqué, de ahí para adelante me alcanzaba la vista, estaba lleno. Y hasta donde me alcanzaba la vista, de ahí para atrás estaba lleno. Ahorita que llegando al Parque de las Luces, la misma situación. Me senté en una sillita ahí al lado de la calle, miré para adelante, hasta donde me alcanzaba la vista, lleno. Y para atrás, la misma situación. No sé cuánto sea eso, porque nunca había visto esto en Medellín. Federico Hoyos, pues muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en las otras emisiones también hablando con usted de un tema que le venimos haciendo seguimiento, es el tema ambiental, para hablar de los carros eléctricos en un proyecto que se ha presentado en el Congreso. Ya tendremos más tiempo, lo dejamos para que continúe en la marcha y que tenga un feliz fin de semana. Para usted un feliz fin de semana, los oyentes, y muchas gracias por el espacio, Jorge. Feliz día y atentos a los próximos análisis. Muchas gracias. Luz María Osto de la Fon, buenas tardes. Usted también se fue a ojear la marcha, ¿cómo la vio? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Jorge,
a usted, a todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa de trabajo. La marcha era multitudinaria. Preguntamos a los personajes de la logística, después de estar caminando más de 1 hora, nos habían dicho que desde el inicio de la marcha ya había pasado 1 hora y cuarto, que las personas que estaban encabezando la marcha ya estaban en el Parque de las Luces. Esto fue aproximadamente hace 1 hora y todavía siguen saliendo personas del Teatro Pablo Tobón Uribe. Es algo impresionante, una manifestación muy importante de democracia, muchísimos mensajes, obviamente en contra de Santos, en contra de la corrupción, pero también haciéndonos sentir sobre el plebiscito que ganó el no, sobre temas como la venta de Isagen, sobre temas como que nos robaron un pedazo del Mar Caribe durante este gobierno, que definitivamente el pueblo ratifica que deja mucho que desear este gobierno. Ya vamos a seguir hablando de esta noticia que hoy le da la vuelta al país. 12 del mediodía, 6 minutos. Este es Panorama. Información, opinión y análisis. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. Y a esta hora llega la opinión aquí a Panorama. Empezamos a escuchar a nuestros columnistas. Saludamos al doctor José Gregorio Hernández Galindo y su columna de opinión. Buenas tardes. Presento un cordial saludo a la audiencia de Múnera Radio y de Panorama. En el siglo XX los golpes de Estado los propinaban los militares, quienes instauraron dictaduras odiosas en varios países de América Latina. Se acaba de inaugurar en 2017 una nueva modalidad de golpe de Estado. Ahora lo provoca el Ejecutivo y lo ejecuta contra la rama legislativa elegida por el pueblo, un órgano judicial. El Tribunal Supremo venezolano acaba de resolver el cierre de la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso, y acaba de asumir sus funciones. La situación económica, social y política del vecino país ha llegado a niveles de insostenibilidad e ingobernabilidad. Nicolás Maduro fue elegido, es cierto, pero ha perdido legitimidad. A medida que gobierna, todos los días disminuye su credibilidad y su capacidad para resolver los gravísimos problemas que generan el desabastecimiento, el hambre, el desempleo, los altos precios de los productos de primera necesidad, la devaluación y la inflación desbordada. Ahora esa pérdida de legitimidad pasa a convertirse en dictadura, con el legislativo cerrado y sustituido por un tribunal que de hecho depende del gobierno. La delicada situación de Venezuela puede repercutir de manera grave y negativa en Colombia. Nuestro gobierno ha debido y debe rechazar de manera contundente y con entereza, con mucha mayor claridad que la temblorosa y dubitativa voz de la señora canciller, el golpe judicial venezolano en contra de la democracia. En el país vecino ha periclitado el Estado social de derecho. Colombia no puede estar de acuerdo. Para un pueblo de tradición y convicción democrática como el colombiano, es inaceptable el ejercicio de un poder de facto. Por ello, resulta aplicable la conocida frase: cuando las bardas de tu vecino veas arder, pon las tuyas en remojo. En Venezuela, los jueces propinaron el golpe de Estado. En Colombia, el Congreso, mediante el fast track, se automarginó de la función de control político, legislativo y constitucional y con toda mansedumbre se entregó a la voluntad del gobierno. Hasta pronto. Al aire, Panorama. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por Benedan. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Beneficencia de Antioquia. Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento. Soul Music, Academia Musical. Reserva tu clase de prueba gratis. Educación personalizada y semipersonalizada para niños y adultos. Guitarra, piano, bajo, batería, iniciación musical, técnica vocal y más. Promociones y descuentos para empresas. Carrera 77A, número 48B31. Sector Estadio, 506-4334. www.soulmusic.com.co. Soul Music, educando con el alma.
La vida está hecha de agua y un solo árbol puede perder por evaporación 265 litros de agua por día. En el Grupo EPM protegemos el agua porque entendemos que es el recurso más valioso. Por eso conservamos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 hectáreas más de vida para todos. Grupo EPM, por ti estamos ahí. La actualidad de Medellín, Antioquia y Colombia está en Panorama. 12 del mediodía, 11 minutos. Nos acompaña aquí en la mesa de trabajo el doctor Luis Guillermo Pardo Cardona. Ha sido asesor de paz en varias administraciones, un hombre que es investigador del conflicto urbano, del conflicto rural y que hasta hace pocos días prestó sus servicios como asesor en la gobernación de Antioquia. Doctor Luis Guillermo, buenas tardes y bienvenido. Jorge, es un honor estar otra vez contigo, con Pedrito, con Claudia, con Daniel y con Luz María. Usted también marchó, pero a cumplirnos la cita hoy aquí a la cabina. Yo siempre he creído en la democracia. Yo me formé en la democracia y aprendí como sociólogo de estudios y luego en la maestría lo confirmé. Hay un principio en la lucha democrática, es los males de la democracia solo se solucionan con más democracia. Por eso nunca hemos creído en las salidas autoritarias, en las salidas antidemocráticas, en aquellos que quieren utilizar las armas y la han usado para cambiar el destino de la democracia, en los abusos del poder. Yo recuerdo cuando era columnista del periódico El Colombiano, yo titulé una de mis columnas, cuando el expresidente Uribe quería volver a ser presidente, una conversación que él tuvo con Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, que Obama le dijo: presidente Uribe, 8 años son suficientes. Ningún presidente que llegue por votos puede querer perpetuarse en el poder. Esa es la esencia de la antidemocracia, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de donde sea. Entonces yo soy un hombre que ha cumplido esos principios, se ha guiado por esos principios. Cuando pensamos, siendo dirigentes del movimiento estudiantil, que la única opción era la lucha armada, nos vinculamos al M-19, lo hemos dicho, pero igualmente tuvimos la dignidad de hacer el primer proceso de paz que hubo en Colombia en 1990, de cara al pueblo, de cara a la gente. Tuvimos una extraordinaria votación para la Asamblea Nacional Constituyente, que fue mi primer cargo público, lo recordaba yo aquí a Pedrito, el primer semestre de 1991, y ahí comenzamos un periplo. Seguimos creyendo en ese principio y de ahí, Luz María, no nos vamos a mover, porque tú eres hija de la democracia y tienes que apoyar la lucha democrática. Muy amable por la invitación, por supuesto. Doctor Luis Guillermo, antes de entrar a temas regionales y nacionales, de temas de paz, vamos a hablar del tema de Venezuela. Ayer de pronto se subió un poco más la crisis frente a la democracia. Ya la fiscal, que hacía parte también del mismo gobierno, alzó la voz y dijo que se estaba atentando contra la democracia. Vemos ya también las reacciones de varios presidentes, incluso de la OEA. ¿Usted cree que qué está pasando allí y qué puede suceder y nos puede afectar porque somos frontera con ellos? Es que yo, como sociólogo, uno tiene que leer mucho, y recuerdo los libros de Leviathan, Thomas Hobbes, y la reforma del entendimiento de John Locke, y ellos parten de un principio, que la democracia se estaba consolidando con el capitalismo emergente después del siglo XVI-XVII, en el periodo de transición, y que la democracia son 3 poderes autónomos e independientes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Cuando tú violas esa autonomía de poderes, estás atentando contra la democracia. El Supremo en Venezuela no puede asumir las tareas del órgano legislativo, eso viola el alma de la democracia. Por consiguiente, obviamente, la postura de alguien como Luis Guillermo Pardo es oponerse a esa salida en el hermano país de Venezuela, llámese como se llame su presidente, tenga la ideología que tenga, que yo siempre he discutido. A mí alguien tendrá que demostrarme muy bien, con muchos argumentos de ciencia y de conocimiento, que un hombre como Maduro es un hombre socialista. Si eso es socialismo, por Dios. Doctor Luis Guillermo, ¿a usted cómo le parece el silencio de los líderes colombianos, en especial de los de la izquierda? Porque es que cuando a uno le toca estar de acuerdo con los líderes de la extrema derecha es porque está muy grave la situación. ¿Qué tal ese silencio? No, mira, conmigo pasa una cosa, Luz María, muy sencilla. Yo me sigo considerando un hombre de izquierda que propone, que dialoga, que oye, que expresa la opinión libremente, y puede que algunos no hayan dicho nada,
otros que pasen de agache, pero otros sí estamos planteando el debate como yo lo he planteado acá. Por eso mira que paralelamente en Paraguay pasó una cosa tenaz, que es que hubo una reforma constitucional para permitir la reelección, y ayer hubo una manifestación inmensa y popular en Paraguay, en Asunción, se tomaron el Congreso e incendiaron el Congreso paraguayo. O sea, en América Latina están pasando cosas, una situación bastante complicada, y nosotros en Colombia siempre hemos tenido una línea que no es de izquierda propiamente hablamos, y hacemos todo el análisis histórico. Jamás, es más, cuando nosotros fuimos de candidato a Carlos Pizarro León Gómez, todos los queridos oyentes recuerdan qué pasó, nos mataron a Carlos Pizarro León Gómez siendo candidato a la principal, que yo sé que tú eras muy niñas, pero era un papazote, ¿sí o no? Pero primero por las ideologías que nosotros, es que nosotros somos así todos, así era Bateman, así era así de papazote. así son, no, bueno, ey, estamos al aire, entonces no es peligroso, tú estás muy linda además, se puede molestar, Pedrito, ¿sí? Tú estás muy, Claudia, Pedrito. No sé qué irá ya Alejandro. Felicitaciones, no, Alejandro, no. Con Alejandro para nada, además estamos en un momento multidimensional, ¿sí o no? Claro. Es que siempre lo hemos dicho en estos micrófonos, doctor Luis Guillermo, en este país se han dado el lujo hasta de matar a sus mejores dirigentes, si se podría decir así. Claro, no es que así es que es la historia de Colombia, es que acá, es que esta guerra ha sido tenaz, es decir, para mí el tema central de Colombia hoy sigue siendo la guerra. Yo nací en una década que heredó la guerra entre liberales y conservadores atroz. Una guerra bárbara. Es más, el origen de la primera guerrilla comunista en Colombia no fue el comunismo, no fue el socialismo, fue el Partido Liberal. Y Marulanda, antes de ser guerrillero comunista, fue guerrillero liberal. Y el origen del ELN también fue guerrilla liberal. Y nosotros, M19, éramos un poco liberales, conservadores. Por eso nuestra bandera era azul, blanca y roja en el M19. Y sigue siendo. Cuando a mí me preguntan de qué partido soy, yo sigo diciendo, Pedrito, M19. Yo no tengo más partido, nunca lo he tenido. Por consiguiente, se trata de que la democracia debe implicar que la guerra en un país como Colombia, una guerra de más de 60 años, debe terminar, porque al calor de esta guerra, y ustedes son estudiantes, están estudiando, tienen conocimiento, tienen acceso ya a todo tipo de información, es la causante en Colombia de muchos males, entre ellos el narcotráfico, entre ellos la corrupción, entre ellos la inequidad, no solo social, sino inequidad territorial. Aquí nosotros vemos unas subregiones en Antioquia prósperas como área metropolitana y unas subregiones en el completo abandono y la pobreza, como el norte, como el nordeste, como Bauca. O sea, ahí tenemos unos temas de fondo. Entonces, para mí el tema, vuelvo al punto de partida, la guerra. El tema central para mí, de mi país, porque es mi país también. Yo no digo este país, yo digo mi país. Yo no digo esta ciudad, sino mi ciudad, que es Medellín. Es que uno tiene que tener sentido territorial. Uno tiene que tener, de alguna manera, sentido de nación. Tiene que tener sentido de república. Y tiene que tener sentido de un municipio tan bello, tan dinámico, pero con tantos problemas de guerra hoy, como es la ciudad de Medellín. Entonces, ese tema para nosotros vuelve esencial, y para mí se vuelve esencial la guerra. Por eso, hablar de guerra es inevitablemente hablar de paz. Ese es para mí un tema de fondo, Jorge. Estamos dialogando aquí en Panorama a través de los 790 de Munera Eisman Radio con el doctor Luis Guillermo Pardo Cardona, ex asesor de paz del gobierno departamental y conocedor e investigador del conflicto urbano y rural en nuestro país. Vamos a seguir con nuestra información. Ya seguimos también dialogando con el doctor Luis Guillermo Pardo. 12 del mediodía, 20 minutos. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. Aquí a Panorama, la opinión con el abogado Rubén Darío Barrientos González. Buenas tardes. Amigos de Panorama, muy buenas tardes. El 19 de noviembre de 2015, Santos le dijo a un reportero de la BBC de Londres que renunciaría si los colombianos no aprobaban el plebiscito. Juanpa fue descalzonado ese 2 de octubre del 16, porque lo perdió y no renunció.
Y como no había plan A para los del no y tampoco plan B para los del sí, lo que ocurrió fue que los voceros del no se dejaron llevar del romanticismo y en vez de revisar el acuerdo sobre las cenizas de un cadáver documental, debieron haber exigido a pie juntillas la renuncia del presidente. El que sí renunció el 3 de octubre del 16 fue Humberto de la Calle, quien puso a disposición de Santos su cargo antes de ingresar a la cumbre de partidos políticos convocada por el presidente y tras haber asumido plenamente la responsabilidad política. Pero como en una buena pantomima, no se le aceptó. En los países del mundo, cuando un presidente pierde el plebiscito o el referéndum, renuncia. Por ejemplo, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, renunció en diciembre del año pasado, luego de la victoria del no y la pérdida del referéndum. Eso es tener calzones y dignidad. El 28 de abril de 1969, Charles de Gaulle renunció a la presidencia de Francia tras convocar a un referendo para reformar el Senado. Antes de la elección, prometió que si ganaba el no, renunciaría a su cargo de presidente. Y ganó el no. Y tuvo los pantalones para renunciar. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, se preguntó por qué Santos, al perder el plebiscito, no había renunciado. En fin, como Santos no tuvo ni tiene pantalones para renunciar, el pueblo colombiano, cansado de mermelada, mentiras, cinismo y otras hierbas, a esta hora le está diciendo, renuncie. Feliz resto de tarde, amigos. La nueva propuesta informativa en Panorama. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. La Curia Arzobispal de Medellín, avalando la campaña Pro Hostias, invita a la catolicidad a colaborar generosamente con esta tarea que lleva las hostias a los altares más pobres y de misión en el país. Haga su donación en dinero o en hostias en el edificio La Ceiba, calle 52, número 4728, La Playa con Sucre, oficina 1113, teléfono 251-7708. Dios ama al que da con alegría. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhelas. Es tu casa, es tu tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Esta es mi casa y esta es mi tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Unimedios. Nuestro mayor servicio, su mejor inversión. Especialistas en producción y asesoría en comunicaciones y eventos. Unimedios. Dirección electrónica unimedios@epm.net.co. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por Benedan. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Beneficencia de Antioquia. Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento. Panorama Nacional, porque somos país. 12 del mediodía, 25 minutos, y a esta hora vamos a ir a la capital del país, a la ciudad de Bogotá, a conocer las noticias del Congreso y también de la capital colombiana con el periodista Fabio Calleja Ramírez, nuestro compañero allí en la capital de la República. Fabio, ¿cómo le parece? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi saludo afectuoso a los oyentes de Panorama y Munera Isman Radio. ¿Cómo les parece? Hablo del hermano país, Venezuela, así es la vida.
lo que le pasó a la corresponsal de Caracol Radio, Angélica González, eso no tiene nombre. ¿Cómo les parece? El régimen del sinvergüenza y dictador Maduro va para lejos. ¿Cómo les parece? Y adivinen en Colombia quiénes son los más contentos, los que se arrodillaron una vez ante la tumba de Chávez y los agazapados que figuran primero en las encuestas. ¿Cómo les parece? Como dicen en el colegio, cuando a alguien le pegan duro expresan me dolió, me dolió, me dolió. Y eso fue lo que expresó Álvaro Uribe. Le dolió cuando el senador Juan Manuel Galán, no solo de frente en la plenaria del Senado, sino mediante un video, le dijo que en la marcha de hoy no solamente es cívica, porque marchan los corruptos, y eso es cierto. Como dijo Roy Barreras, es la marcha autocorrupción, ya que están cerca a Semana Santa, todos marchan y se flagelan pidiendo perdón por los pecados cometidos. ¿Cómo les parece? Este Twitter de Daniel Samper Ospina, curioso que a Pastrana le resulte más fácil reconciliarse con Popeye que con las FARC, a quienes llegó a admirar en su proceso fallido. ¿Cómo les parece? ¿Qué periodismo tan equilibrado de la fallida cantante y periodista Vicky Dávila en la W? Se le notó su felicidad al entrevistar a su Mesías Álvaro Uribe. Llama la atención que Victoria jamás preguntó por las víctimas de los paramilitares, quienes siguen clamando por su reparación. ¿Cómo les parece? Y tuit de Claudia López: mentir, huir, dividir, a eso se reduce la politiquería. Centro Democrático: si quieren marchar contra la corrupción, marchen a la cárcel. ¿Cómo les parece? Chao, gracias. Los eventos, los lanzamientos, lo nuevo, la dinámica social en Panorama. 12 del mediodía, 28 minutos. Hoy es 1 de abril, día del operador o control de audio en Colombia. Claudia Saldarriaga siempre nos ha traído la historia de por qué se celebran estas fechas especiales. Claudia. Jorge y oyentes, muy buenos días. Como dices tú, hoy se conmemora el Día del Operador de Audio, a quienes ustedes no escuchan, pero ellos están aquí, sí, y tienen una habilidad maravillosa. Hacen varias cosas a la vez: abren el micrófono, preparan la cuña, manejan los controles de sonido con el fin de garantizar la nitidez y calidad del mismo, manejan y atienden varios teléfonos, cumplen con unas llamadas, marcan el otro, cumplen el guión de cada programa, hacen señales al locutor y a quienes participan en los programas que salen al aire en las estaciones de radio. Es una labor que requiere, a más de formación profesional, un talento especial. La historia de la celebración, como lo mencionaste al principio del programa, Jorge, de que sea un día 1 de abril, se remonta a los años 70, cuando en Medellín un grupo de viejos controles se reunieron para dar vida a este día, que les permitiera integrarse y reunirse y compartir cada año. Y fue así como, liderados por Óscar Hernández Santamaría, conocido como Machete, quien se reunió empezando a contar anécdotas e historias de esos tiempos idos, pero que habían marcado la profesión, a veces olvidada. Porque es olvidada, no nos damos cuenta. Por eso hoy más que nunca, recordamos y felicitamos a todos estos trabajadores de la radio, quienes no se ven, quienes no hablan, pero que juegan un papel importante en el enlace locutor y comunidad. Feliz día, señores operadores de sonido, y de manera muy especial para quien sábado a sábado nos acompaña, Johan Ortiz. Hay que decir que también, por ejemplo, ellos son los encargados de contestar el radioteléfono, comunicarse con los transmisores, en las estaciones básicas recibir el sonido de los transmóviles, mandar la señal y recibir la señal a Bogotá. Les toca maniobrar, como decía Henry Pava Camelo, les toca como un piloto, al aire y en directo. Ellos no pueden tener errores porque están manejando
manejando una nave en directo. Por eso hemos hecho comunicación a esta hora con Adalberto Villalobos, uno de los operadores de audio, de los remotistas más conocidos en el departamento de Antioquia. Prestó sus servicios a la cadena colega RCN y a otras estaciones radiales aquí en el departamento de Antioquia. Adalberto, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. ¿Y cómo comenzó usted a trabajar en la radio? Gracias, buenas tardes. Yo empecé en Barranca Bermeja, pues ahí se me metió ya el granito ese que le mete a uno en la radio y después me vine aquí a Medellín y empecé en Radio Sinfonía, que soy la voz del Río Grande. Empecé la radio aquí en Medellín y trabajé 13 años en Tobelar, luego en RCN, que trae 25 años. Y todavía lo ve a uno usted montando transmisiones en el estadio Atanasio Girardot, porque eso se lleva en la sangre y eso es una pasión. Es una pasión que uno nunca deja y quiere estar en ella siempre. ¿Y qué recuerda usted, porque es un hombre veterano, de esa reunión con Óscar Hernández Machete para institucionalizar el Día del Operador de Audio? Machete, que era un hombre también muy conocido en el estadio, en los remotos y también como operador de audio. Eso comenzó, la idea fue de Jorge Eliezer Pérez Jaramillo, que trabajaba en Tobelar. Entonces estamos en una transmisión en la piscina olímpica. Y terminamos, yo llegué a la 1 de la tarde a la emisora y le recibía a Óscar Machete, que inclusive trabajó en Caracol, y yo era el jefe de los controles allá y lo llevé a Tobelar. Entonces me dice Jorge Eliezer, ¿es que vas a trabajar ahora? Sí, pues todo en la mañana ya no, me toca cumplir el turno. Entonces, hombre, ustedes no tienen ni un día como los locutores, ustedes trabajan y nadie los conoce, porque no hay, hacemos el día del control. Y bueno, Machete dijo que Machete era muy entradorcito y decía, hagámoslo. Y hablamos con el director, que era José Campuzano, y el Benito Bon, y ahí surgió la idea, y Machete estuvo visitando las emisoras, como lo conocían por entonces emisoras, y diciendo que iba a ser el 1 de abril, y conseguimos hasta muchos regalos para los operadores, y fue mucha gente y se celebró en la Guacatala esa fecha, el 1 de abril. Bueno, Adalberto, pues queríamos también aquí en Panorama, a través de Munera Isman Radio, hacer ese reconocimiento a todos los operadores de audio, a través de usted, de Johan Ortiz, que nos atiende hoy, de usted, que es un hombre muy veterano, pero que todavía lo ve uno haciendo su gran pasión, laborando como remotista, como operador de audio en las transmisiones más importantes del estadio Atanasio Girardot. Muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana. Ok, hermano, que esté muy bien, te agradezco la llamada. Muy bien, Adalberto Villalobos, esa voz callada que tiene la radio en todo el país. 12 del mediodía, 34 minutos. Al aire, Panorama. La Curia Arzobispal de Medellín, avalando la campaña Pro Hostias, invita a la catolicidad a colaborar generosamente con esta tarea que lleva las hostias a los altares más pobres y de misión en el país. Haga su donación en dinero o en hostias en el edificio La Ceiba, calle 52, número 4728, La Playa con Sucre, oficina 1113, teléfono 251-7708. Dios ama al que da con alegría. La vida está hecha de agua y un solo árbol puede perder por evaporación 265 litros de agua por día. En el Grupo EPM protegemos el agua porque entendemos que es el recurso más valioso. Por eso conservamos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 hectáreas más de vida para todos. Grupo EPM, por ti estamos ahí. Soul Music, Academia Musical. Reserva tu clase de prueba gratis. Educación personalizada y semipersonalizada para niños y adultos. Guitarra, piano, bajo, batería, iniciación musical, técnica vocal y más. Promociones y descuentos para empresas. Carrera 77A, número 48B31. Sector Estadio, 506-4334. www.soulmusic.com.co. Soul Music, educando con el alma. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhelas. Es tu casa, es tu tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Esta es mi casa y esta es mi tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra
Antioquia piensa en grande. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 37 minutos, tiempo para recibir la opinión nuevamente aquí en Panorama. Saludamos al senador liberal Juan Manuel Galán. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Panorama y de Munera Isman Radio. Es un placer saludarlos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín, en Antioquia. En esta ocasión quiero hacerles algunas reflexiones sobre el golpe de Estado que ha ocurrido en Venezuela. Cómo Nicolás Maduro definitivamente se ha constituido en un dictador que ultraja a Venezuela, ultraja la democracia y sus instituciones, y Colombia debe tener una posición clara, contundente, sólida, de respaldo a la democracia venezolana, de respaldo a los venezolanos, de rechazo al régimen de Maduro, que a pesar de que apoyó el proceso de paz en Colombia, hoy está violentando las instituciones democráticas, y la amenaza a la democracia en Venezuela es una amenaza a la democracia de todo el continente latinoamericano. Por eso la Carta Democrática de la OEA tiene que hacerse efectiva, tiene que hacerse valer, tiene que aplicarse, y debe Venezuela responder por lo que está haciendo en este momento su dictador Nicolás Maduro. Un saludo para todos ustedes en este fin de semana, a todos los oyentes, mi saludo cordial. Al aire, Panorama. 12 del mediodía, 38 minutos, regresamos a la mesa de trabajo con el doctor Luis Guillermo Pardo Cardona. Doctor Luis Guillermo, esta pregunta se me quedó antes de ir a cumplir con algunos compromisos, y es que para muchos, como para mí, la única guerrilla que ha existido en este país, con su ideología y lo que es una guerrilla, ha sido el M-19, pues que atacaba o presionaba al Estado para ayudarle a la población, a las poblaciones donde tenía su centro de operaciones, porque dicen muchos que las FARC se convirtieron fue en una empresa para el narcotráfico y para negocios. Creo que nosotros éramos una guerrilla descomplicada, realmente, muchos intelectuales de ciudad que decidimos que ese era el camino, entre otras cosas porque cuando dirigentes estudiantiles en algún momento, estaba hablando de 1980 y algo, llegaba un momento en que nos mataban. Si seguíamos en la actividad pública, nos mataban. Entonces usted llegaba ante esta decisión: o dejo de ser lo que sueño, en lo que me he formado, lo que he estudiado, porque nosotros fuimos muy buenos lectores, yo aún lo soy, somos muy buenos lectores, y yo siempre recuerdo ese libro de Gastón Bachelard. Permítame, yo hago una pequeña disertación académica acá, Pedro, la formación del espíritu científico, y yo aprendí muy claramente a diferenciar entre conocimiento y opinión. Desafortunadamente en la sociedad actual prima la opinión sobre el conocimiento, y eso es gravísimo, porque la gente habla no desde la razón, sino desde el afecto, desde lo viral. Digamos, en parte lo que ha vivido Colombia, yo he dicho, el modelo de hegemonía política en Colombia ha sido un modelo de la bipolarización, no de la polarización, bipolarización. Nuestros dos primeros próceres, Camilo Torre y Antonio Nariño, ¿cómo terminaron? Enfrentados. Nuestros dos segundos próceres, ¿cómo terminaron? Santander y Bolívar, enfrentados. Los dos partidos históricos, liberal y conservador, fundados en el siglo XIX, ¿cómo terminaron? En guerra. Y hoy, de alguna manera, ese esquema sigue vigente. Entonces hoy el esquema es, en teoría, esto es una aberración democrática, el tema de Santos versus Uribe. ¡Qué horror! Un país no cabe en dos personas, un país es mucho más que eso, es más ancho, a veces es ajeno, a veces es nuestro, pero yo sí creo que la opción del M-19 fue una opción muy inteligente en su momento. Salvamos nuestras vidas, quisimos aportarle de nuestra experiencia, nuestra información, nuestro conocimiento. Nosotros teníamos unos temas prohibidos: tumbar puentes, tumbar torres, vacunar al pequeño y mediano campo. Eso estaba prohibido, y teníamos un respeto por la sociedad, por las comunidades rurales, por las comunidades urbanas. Muchas cosas las hacíamos, recuperábamos carros llenos de leche, de pan, de calzado, y los repartíamos en las comunas populares ante la aterradora miseria, porque los barrios populares de Medellín y de Bogotá y de Cali se formaron por desplazados de la guerra entre liberales y conservadores. Seguro, Pedro, que tú mantienes de tus padres esa historia, tú también, Claudia, tú también, bueno, tú eres más joven, y obviamente que Luz María y Daniel son de otra generación mucho más joven, pero a mí me tocó vivirlo, y cuando yo recorría las comunas como asesor de paz, llegaba a una conclusión: esos barrios se formaron de esa manera por desplazados sin ley y sin Dios. Por eso es increíble que en una ciudad como Medellín
se reciclen las bandas y los combos de la manera como se reciclan. Es que los que hoy son jefes de los combos, de los más de 30 combos y pandillas en Medellín, solamente yo los conocí siendo asesor de paz de Medellín, tenían 11, 12 añitos, Daniel, entonces y hoy tú los ves que son los jefes. Eso es un horror, y entonces nosotros como que eso fuera paisaje, como que la vacuna diaria fuera paisaje. Por eso yo en el tema de paz, hace rato vengo con la cantaleta, hay que buscar también en el contexto de acuerdos de paz, la paz urbana, una solución al conflicto urbano en Medellín es un tema de fondo. Entonces, en última, nosotros en la mediación éramos eso, éramos pasión, éramos sueños, muchos sueños, y digamos, así éramos todos, en su gran mayoría. Doctor Luis Guillermo, yo quiero sacarle un poquito de hablar de nuestra historia y de nuestra realidad y preguntarle si los hechos ocurridos esta semana en Venezuela van a repercutir y de qué manera en los resultados electorales en el Ecuador. Sí, yo pienso que América Latina viene una cresta, yo no sé si de izquierda, pero digamos no tradicional, y está dando una vuelta. Argentina, Paraguay, como lo decía Brasil, usted ahora. Brasil, Paraguay después de Lugo comenzó el regreso. Venezuela después de Chávez hubo un presidente que no ha sido muy claro, no ha sido contundente con la democracia, con la justicia social. Ecuador. Es que aquí el gigante es Brasil, el gigante nuestro, ha perdido mucho y Brasil ha sido un mal ejemplo. Es decir, se probó una cosa que es un horror, que es lo que yo he evitado en muchos años de vida pública que yo he tenido, siendo mi primer cargo asesor en la Constituyente en 1991, que es la corrupción. Cuando alguien se corrompe, sea de la ideología que sea, cualquier modelo político fracasa. Por eso es que el tema para mí de fondo es el de la guerra, porque es al calor de la guerra en nuestro país que se estructuró el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico prendió en Colombia y no en otro país de América Latina? Porque el país que vivía una guerra interna era el nuestro, era Colombia, era tierra abonada para la corrupción que genera el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de divisas, trata de blancas, explotación sexual de menores, fronteras calientes y porosas, un movimiento social que cuando actuaba se le aplicaba la guerra sucia. ¿Y cuántos líderes no han matado? Dicen la estadística que de 2016 a este año han asesinado casi 160 líderes en los territorios. Es un horror. Entonces la guerra, desde mi punto de vista, sí es un tema de fondo, porque al calor de la guerra se ha alimentado y se siguen alimentando muchas cosas en Colombia. Mire el horror de Chocó, se van las FARC, llega el ELN y los surabeños crean un frente de guerra en esa zona. O sea que la trata va a seguir siendo un río por el que salen cosas y entran cosas de la ilegalidad. Por consiguiente, ese modelo político mal llamado izquierda se está derrumbando. Creo que en Ecuador también el candidato de Correa pierde las próximas elecciones, porque hay una dinámica internacional. Colombia, es que nosotros somos un país muy extraño. Nosotros no vamos siempre como va América Latina ahora, vamos como en contravía. Por eso es posible que Colombia, es mi análisis, porque tú me lo pediste, Claudia, Colombia va a comenzar a vivir unos procesos, para mí, con base en los acuerdos de paz, de mucha más democracia, y va a generar de mucha más justicia social y mucha más lucha contra la pobreza. Ojalá seamos capaces de que el ELN y el gobierno nacional en Quito logren a un entendimiento, un mínimo humanitario, porque es que aquí el ministro de Defensa, que no es propiamente un hombre de izquierda, ni formado en la izquierda, fue presidente de la ANDI muchos años, ahora es el ministro de Defensa, ha dicho, el 95% con el acuerdo de paz con las FARC desapareció el secuestro en Colombia, 95%. Los ataques disminuyeron en casi un 80%. El 31 de diciembre en el Hospital Militar en Bogotá, ese que queda bonito allá en la carrera quinta que yo conozco, había un soldado herido y no era propiamente por guerra. Entonces la paz sí puede traer cosas, el problema es cómo le damos el enfoque, cómo nos unimos en medio de la diferencia. Yo por eso soy respetuoso de todo evento democrático, el de hoy, el que hicimos nosotros y que yo lideré también con otros compañeros acá en Antioquia después del fracaso en el plebiscito, que fue una marcha multitudinaria que salió del Parque de las Luces y llegó al Teatro Pablo Tobón Uribe. Eso es democracia. ¿Cuál es el reto hoy en el proceso de paz? La verdad y la dignidad. Entonces ahí el tema de fondo es ese. O sea, estamos a punto de que termine una guerrilla de casi 60 años, histórica.
Hoy lo que más piden las comunidades, yo conozco las zonas veredales donde están las FARC. Cuando era asesor de paz de la gobernación, en enero hicimos un periplo y fuimos a los 10 puntos temporales de preagrupamiento, a los 10, y conversamos con todos los comandantes y vimos sobre el territorio qué estaba pasando. Y es cierto que las FARC están dejando de ser guerrilla. Eso es una verdad que nadie puede decir que no. Y en los territorios, ¿qué está pasando? Que la gente está pidiendo, como no llega el ejército, como no llega la policía, ¿cómo le parece? Están pidiendo que las FARC vuelvan a esos territorios para que haya seguridad, para que no haya rapones. No, es que lo que nos está pasando en Colombia, el tema de la guerra es muy complejo, Pedrito, es muy complicado. Doctor Luis Guillermo, precisamente usted que ha vivido todos estos años, como yo también, ¿qué piensa de lo que fue la constituyente, la constitución del 91 y lo que estamos viviendo hoy con el Fast Track? ¿Qué va a pasar? La constitución nuestra sí está siendo violada, no está siendo violada, va a ser otra. ¿Qué va a pasar con eso que se luchó con tanto ahínco en esa época? Nosotros hicimos el proceso de paz en 1990, estamos en 2017, 27 años, así de simple. Firmamos un 9 de abril además. Firmamos ese acuerdo de paz, porque era simbólico para nosotros, movimiento 19 de abril. Nosotros éramos muy simbólicos y seguimos siendo un poco eso también, un poco dicharacheros, un poco alegres, serenos, sin agredir a nadie. Yo he estado en muchos debates, en muchos, infinitos debates, con todas las corrientes políticas y nunca he terminado en discusiones de grueso calibre, con absoluto respeto, con absoluta comprensión, planteando mis puntos de vista desde el conocimiento, no desde la opinión. Es que desde la opinión, al opinar Daniel, es muy fácil, tú puedes opinar de lo que quieras. Otra cosa es hablar desde el conocimiento, desde la información. Como me dicen a mí que un país donde el 12% de los pequeños campesinos solo tiene acceso al crédito es un país viable. Por Dios, no es un país viable, que podemos ser la despensa, una de las despensas del mundo, ya lo dijo la FAO. O como que nosotros no somos grandes productores, no lo somos, agrario, un campo abandonado en todas partes. El reto con la paz es también ese, por consiguiente se trata de que tomar las mejores decisiones en función del país, en función de la ciudad, en función del departamento, sin color político, cada cual con su ideología, pero manejando datos. Yo digo, el 95%, con base en lo que dijo el ministro de Defensa, que tiene por qué saber, se acabó el secuestro en Colombia. Esto es un dato irrefutable. Que el primer jefe de las FARC, Marulanda Vélez, Pedro Antonio Marín, un hijo de campesinos de Antioquia, que era mediano propietario en el Quindío, fue primero guerrillero liberal y su jefe era Mariachi. Y cuando mataron a Mariachi, o cuando mataron a los más cercanos a él volvió a las armas. Eso es lo que dice la historia, eso no es un invento de Luis Guillermo Pardo, eso está en los textos. Entonces, el tema de lo que ha pasado en Venezuela, lo que va a pasar en Ecuador y lo que está pasando en Colombia, me vuelve a reafirmar en un principio: Colombia tiene que encontrar el camino propio, respetando, eso sí, la democracia, pero con unos valores y unos principios democráticos muy claros. Por eso, vivan las marchas. Vuelvo al punto de partida, mi primera frase que dije: los males de la democracia solo se curan con más democracia. 12 del mediodía, 52 minutos. La Curia Arzobispal de Medellín, avalando la campaña Pro Hostias, invita a la catolicidad a colaborar generosamente con esta tarea que lleva las hostias a los altares más pobres y de misión en el país. Haga su donación en dinero o en hostias en el edificio La Ceiba, calle 52, número 4728, La Playa con Sucre, oficina 1113, teléfono 251-7708. Dios ama al que da con alegría. La vida está hecha de agua y un solo árbol puede perder por evaporación 265 litros de agua por día. En el Grupo EPM protegemos el agua porque entendemos que es el recurso más valioso. Por eso conservamos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 hectáreas más de vida para todos. Grupo EPM, por ti estamos ahí. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande en el futuro que anhelas. Es tu casa, es tu tierra. Paso a paso cumpliendo sueños. Es Antioquia nuestra promesa. Idea impulsa el progreso. Esta es mi
impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Soul Music, Academia Musical. Reserva tu clase de prueba gratis. Educación personalizada y semipersonalizada para niños y adultos. Guitarra, piano, bajo, batería, iniciación musical, técnica vocal y más. Promociones y descuentos para empresas. Carrera 77A, número 48B31. Sector Estadio, 506-4334. www.soulmusic.com.co. Soul Music, educando con el alma. A esta hora, Panorama Mundial. Vamos a analizar la situación que se conoció esta semana en la capital colombiana con el tema de la condena al feminicidio. Nuestro compañero Daniel Montoya es estudiante de la Universidad Santo Tomás, integrante del consultorio jurídico. Daniel, muchos hablan de esta condena que se pedía 60 años para quien asesinó a esta pequeña niña, pero otros hablan que lo dice la norma, que por antecedentes, no poseía antecedentes, se le bajó un poco la misma. ¿Qué podemos orientar a los oyentes sobre este tema? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes a todos los oyentes y a mis compañeros de la mesa. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis y solidarizarnos con la tragedia de Mocoa, y nos unimos pues a la tragedia que enluta a Colombia en estos momentos. Uno de los temas que nos convoca el día de hoy es la condena impuesta pues al señor Rafael Uribe Noguera el pasado 29 de marzo por los delitos cometidos sobre la menor Juliana Zamboní. Especialmente, Jorge, me voy a centrar en dos puntos de la sentencia que ayer me la leí, ya está publicada, y es la rápida actuación de las autoridades y la tasación de la condena impuesta al señor Uribe Noguera. Primer punto, la rápida actuación de las autoridades, porque hubo un trabajo interdisciplinario de las autoridades intervinientes en la investigación, tanto en la SIJIN, la Fiscalía y Medicina Legal. Esa interdisciplinariedad de las instituciones hizo posible la pronta solución de esta causa. Adicionalmente, el allanamiento libre, consciente, voluntario y unilateral de Uribe Noguera de los cargos por los que le acusaba la Fiscalía hacen posible que no se tenga que agotar un ritual procesal penal, toda vez que el señor Uribe renunció, desistió y abandonó el derecho que tenía para objetar los medios probatorios por los que la Fiscalía le acusaba. Esto hace posible que la solución de esta causa sea muy oportuna y muy pronta. Adicionalmente, en el segundo punto que me quiero referir es a la tasación de la condena impuesta al señor Uribe. Para efectos de fijar la pena impuesta al señor Uribe Noguera, se tomó como base para fijar dicha condena el delito del feminicidio, toda vez que de los tres delitos acusados, el feminicidio, el secuestro simple y el acceso carnal, el delito que contemplaba mayor sanción era el feminicidio como tal. Entonces, por eso se parte de esa base. La condena fue, en mi concepto, ejemplarizante, toda vez que por feminicidio se le impuso 550 meses de prisión, por el acceso carnal agravado 48 meses de prisión, por el secuestro simple 24 meses de prisión, para una condena definitiva de 622 meses de prisión, que equivalen a 51 años y 8 meses de prisión, ¿cierto? Adicionalmente, hay una multa de 100 salarios mínimos que equivalen a 73 millones. Hay una pena accesoria que repercute en una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y se le niega, esto es muy importante, que se le niega la prisión domiciliaria al señor Uribe Noguera. Entonces hay que dejar claro, pues, Jorge, que es una pena impuesta sin atenuantes. Sin embargo, se explicó que la pena de 62 meses de prisión, de 622 meses de prisión, se le pone porque la persona, o se le impone mejor, porque la persona no tenía antecedentes penales. Eso es cierto. Y sin embargo, Jorge, yo considero que técnicamente es una condena perpetua, porque el señor Noguera saldría casi de 90 y pocos años de edad. Muy bien, Daniel, vamos a terminar porque se nos ha acabado el tiempo. Doctor Guillermo Pardo, rápidamente, ¿cómo está el tema de la paz y el proceso que lleva el gobierno nacional en el departamento de Antioquia? La paz va, hay que intentar que sea de la mejor manera posible, hay que lograr que el abandono de los territorios por parte de las FARC, el Estado llegue a esos territorios, que haya más seguridad, que haya inversión social, que esos territorios salgan de la pobreza. Yo pienso que Colombia y en particular Antioquia ha sido sometida al fragor de la guerra, hemos sufrido demasiado. En Antioquia las FARC eran fuertes, el ELN es muy fuerte, las BACRIM son muy fuertes, están los combos urbanos, están los jurabellos, ahí tenemos graves problemas, y tengo un temor inmenso, es que se forme un nuevo paramilitarismo que ataque los efectos y los resultados de los acuerdos de paz. Eso es una situación latente y pasa lo que nos pasó a nosotros. Por ejemplo, Colombia no puede volver a ese camino. Colombia tiene que reconocer que logramos hacer una constitución nueva, de avanzada, moderna, sobre la base del acuerdo de paz,
al calor de esa constitución, no solo hizo proceso de paz del M-19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT, bueno, otra cantidad de grupos que estaban en guerra. Por consiguiente, la paz sigue siendo el deber y un imperativo ético de todo ciudadano que se rija por la Constitución de 1965. El tema de la paz es un tema de ética, es un tema de humanismo y es un tema de dignidad. Le agradecemos al doctor Luis Guillermo Pardo Cardona al habernos acompañado en esta mesa de trabajo. Ya tendremos sus opiniones también aquí en Panorama para que los oyentes las escuchen. Johan Ortiz, en la parte técnica le reiteramos su felicitación hoy en el Día del Operador de Audio. Nosotros nos despedimos y los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 en Meridiano, en 12 en punto, aquí en los 790 de Munera Eastman Radio.